Computadora. Bueno, ahí estaría grabando. Ahí va. Bueno, bienvenidos a este tercer episodio, bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Pulso Alternativo. Yo soy Romina Giosa y bueno, acá estamos con Leticia Polosecchi. No lo, miro para no decirlo Perfecto, mal, lo dije bien. perfecto, perfecto. Lo dijiste impecable. Psicóloga clínica, analista bioenergética, instructora de esferodinamia. Y bueno, y acá vamos a hablar un poco bastante, de qué es esto de qué es esto de la bioenergética, de qué se trata, Sí, qué es sí. esa Esa palabra es tu primer, esa es tan... tu primer pregunta. Esa es mi primer pregunta, ya esto está arrancando, ya está haciendo. Muy bien. Como te comentaba un poco off the record, siempre decimos que el nombre bioenergética no nos ayuda porque la gente cuando se le nombra la bioenergética piensa que trabajamos con energía sutil. eh, y nada más lejano. No sé si es que existe o no existe la energía sutil, no me refiero a eso, o existe, digamos, pero no trabajamos con eso. Trabajamos con la energía biológica, que tiene que ver con el oxígeno que ingresa al cuerpo, con cómo funciona el metabolismo y cómo se mueve adentro de nuestro cuerpo esa energía que es biológica, que viene un poco de esto que te estoy comentando, y además del contacto vincular, eh, que tiene que ver con el contacto físico que transmite, bueno, eso, una energía a los tejidos que hacen que se mueva de una manera o de otra. Eh, bueno, eso particularmente es la energía con la que trabajamos. Y ahí cuando hablaste del contacto, a mí se me vino como el concepto de grounding o de enraizamiento. Eh, digamos, si por ahí podés hablar un poco de qué es esto, qué significa esta palabra que se nombra tanto, pero también se nombra desde otros discursos. Digo, la Gestalt también habla de enraizamiento. Digo, hay como otras líneas que usan este mismo término. ¿Y qué significa dentro de el mundo de la bioenergética hablar de enraizamiento? ¿Por dónde va? Muy bien, antes quiero terminar de decir lo de bioenergética para que alguien que no sepa lo que es, entender que Cache. la bioenergética es una terapéutica, es un modo de hacer terapia eh, que viene del psicoanálisis y que le agrega al psicoanálisis algo que Freud nombró en algún momento, que era la parte más... en algún momento Freud decía algo así como que la biología ya iba a aportar lo que la psicología sabía, pero todavía no tenía conceptualizado o forma de ir resolviendo. Y la verdad es que hoy en día, a partir de los estudios de las neurociencias y los avances que estuvieron habiendo en las distintas disciplinas, pero sobre todo en esa, se confirman algunas cosas del orden, por ejemplo, ¿no? Que el cerebro funciona mejor y hace más conexiones neurológicas cuando tiene amor, por ejemplo. Y ahora eso se puede ver en un cerebro en funcionamiento. Antes teníamos una imagen de un cerebro muerto para estudiarlo, digamos, y hoy en día te ponen unas cositas acá, te enchufan y ven la mente funcionando. Y entonces hay un montón de información que se puede hoy corroborar, que está buenísima para trabajar y para dar sustento a la tarea que hacemos. Entonces la bioenergética es una práctica terapeuta que tiene como fundamento la concepción de unidad funcional mente y cuerpo, lo que significa básicamente que es que todos los procesos psíquicos tienen un correlato a nivel corporal eh, y que tanto la mente como el cuerpo trabajan juntos hacia una misma función, como si fueran dos caras de la misma moneda. Entonces, la bioenergética en su forma de terapia, porque también hay otra parte, otra pata de la bioenergética que tiene que ver con la formación en clases de ejercicios o en movimientos específicos, se llama clase de ejercicios en bioenergética, trabajan estos dos aspectos en algo que probablemente charlaremos nosotras más adelante, que tiene que ver con la coherencia o en intentar que efectivamente eh, se trabaje en la misma línea, digamos, porque lo que pasa a veces es que el cuerpo da una información y la cabeza dice, o digo, desde el habla decimos otra cosa, y, y eso pareciera disociado. Entonces, dentro de una terapia bioenergética trabajamos esos dos aspectos. Lo que vamos charlando en un encuentro terapéutico
vemos cómo es eso en el cuerpo. Bueno, entonces a grandes rasgos, después seguramente en la charla van a ir saliendo más cosas específicas de qué es la terapia bioenergética, pero no quería dejar de decir que nació desde el psicoanálisis, que ya tiene muchos años de desarrollo después del psicoanálisis, o sea, Reich, es un gran referente para nosotros, fue discípulo de Freud, y Lowen, que es el padre de la bioenergética clásica, porque ahora la trabajamos de otros modos, seguramente después también lo charlaremos. Lowen es el que le puso bioenergética, digamos, fue paciente de Reich, estudió con él, y, y es de quien tomamos la parte somática de la experiencia psicológica. Viste como un paneo, es como Amplio, la presentación. De esto se va a hablar. Para el que está ahí claro, del otro lado viendo o claro. escuchando, ese es como el recorrido. Pues es que te escuchaba y bueno, como yo como también psicóloga, no presenté la parte currículum vitae. Bueno, vengo también del psicoanálisis, previo a comenzar a estudiar bioenergética y una de las primeras cosas que a mí como que me resultaba difícil de cachar era esto de la identidad funcional. Justamente porque, bueno, yo venía de esta idea de no hay identidad, sujeto dividido, hay como una cosa de esquicia entre el cuerpo y, y el psiquismo, y para mí realmente era como muy trabajoso, y creo que no solo entenderlo, sino experimentarlo, porque claramente venía de un estado, o seguimos ahí, ¿no? De una cierta separación, disociación, no identidad, conflictos, bueno, podemos llamar de muchas maneras, cuerpo-mente, y bueno, y me costaba mucho como pescar esto, era como me costaba encontrarlo. Y bueno, ¿en qué momento uno puede como ser testigo de esa unidad, digamos, en la propia experiencia o también acompañando a otros cuando uno por ahí lo que más ve es la no unidad? O sea, es como ese divorcio, digamos, ¿no? En algún punto Claro. entre la experiencia somática y lo que podemos referir acerca de eso. Bueno, es interesante porque para empezar me parece que cada vez que yo le pregunto a un paciente o una paciente cómo se siente, la respuesta que viene de eso tiende a ser más bien una idea que un sentir. Em, y por ahí nos sirve entender a qué nos referimos con esto de identidad funcional, mente-cuerpo, pensar de que estos dos aspectos confluyen hacia lo mismo. Puedo dar un ejemplo de cómo se arma. Después supongo que vamos a hablar sobre contracturas musculares crónicas, que es sobre lo que se trabaja bastante en bioenergética, no lo único, pero sobre lo que se trabaja, y es entender que todas las personas crecemos en un contexto determinado, con una familia determinada, en un país determinado, con sus circunstancias. Somos un cuerpo vivo, igual que, bueno, somos un cuerpo vivo que late, que pulsa, y en ese intercambio con el afuera se va modificando por resonancias, porque somos afectados por todo lo que pasa, desde la presión, la fuerza de gravedad, lo que el cuerpo quiere hacer desde adentro, y el cuerpo se va adaptando a su contexto. Entonces, en una familia en donde, por ejemplo, no se puede, por el motivo que sea, ni expandirse demasiado, ni hablar demasiado o berrinchear, llorar a puro pulmón, por el motivo que sea. Y entonces el contexto, figuras de apego, quienes sean, eh, intentan domesticar a ese animalito pequeño que somos cuando somos muy chiquititos y chiquititas, con más bajito, por favor, no, o a veces sin por favor, digamos. Intentan acotar esa expresión para que pueda vivirse lo mejor posible en ese contexto. El cuerpo aprende muy rápido qué es lo que tiene que hacer para disminuir la expresión. Y en el caso de que no se hubiera podido ni gritar mucho, ni llorar mucho, ni ocupar demasiado espacio, el cuerpo, para quedarse más quietito, podríamos probarlo ahora en este momento, todos quienes estemos escuchando este podcast. Si para hacer el gesto de expresarnos menos, uno aprieta un poquito el cuerpo hacia adentro, hace como este gesto. En ese gesto, la musculatura que rodea el tórax se tiene que mantener más tensa, es una parte somática,
para que los pulmones no puedan expandirse y gritar o llorar o... Bueno, si esa escena, ese gesto que tiene que hacer ese niño para poder vivir en ese ambiente sucede a lo largo de mucho tiempo, la musculatura queda apretadita crónicamente para sostener esa inhibición. A lo largo del tiempo, si esto funcionó bien, uno ya se olvida qué es lo que inició ese gesto. Y eso, Se pierde de el lo que nexo uno no quiere, causal. de lo que uno no quiere saber, que sería la represión para nosotras psíquica, de lo que uno no quiere saber, hay que hacer algo para poder hacer el gesto de no querer saber. Y hay un montón de gestos diferentes, depende de lo que uno no quiera saber, lo que tenga que hacer, se encarga la musculatura. Hay otras defensas, pero esta es de las principales, digamos. La musculatura se encarga de tensar el gesto que se quiso evitar. Entonces, la parte psíquica en esto de identidad funcional, la parte psíquica se encarga del no querer saber y la parte somática se encarga de que eso quede así. Entonces, son dos funciones diferentes en algún punto, pero que van hacia lo mismo. O sea, en realidad, es la misma función que se mueve de manera diferente. Pero las dos cosas, los dos aspectos van hacia lo mismo, que en este caso es mantenerte calladito, quietito, etcétera. Eso pasa con cualquier gesto que se quiera inhibir. Por eso digo, todos los procesos psíquicos tienen un correlato a nivel somático, el que sea. O sea, si uno está nervioso, bueno, se mueven los intestinos y X. Uno está enamorado y mariposas en la panza. Digo, podríamos decir un montón de sensaciones somáticas que refieren a emociones, sentimientos, etcétera. Entonces, no sé cuál era la pregunta inicial, pero lo de la identidad funcional es Eso. esto. Sí, 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 me parece que queda como muy claro y uno lo puede como pescar en escenas como muy cotidianas. Pensaba que quizás este punto como de la división subjetiva ahí estaría en todo caso en qué medida uno puede dar cuenta en el presente de a qué remite ese gesto, digamos, en esa pérdida del nexo causal, digo, ¿no? Porque yo sigo creyendo que en Sí, algún punto todos estamos diciendo algo similar, digamos, por más que sean discursos seguramente, hay un montón distintos. ahí de prácticas. También Ahí perdón, aparece. lo que quería decir un poco es que en realidad la dificultad que tenemos hoy en día es que, como vos decías hace un ratito, la gente está tan disociada que lo primero, esto que yo te digo es como en algún punto cuando empieza un proceso es un segundo momento, porque el primer momento en general es volver a conectar eh, la percepción de cómo es en el cuerpo. Por eso te digo, si yo le pregunto a un paciente cómo se siente, muy rara vez me digan cómo se sienten, me pueden contestar desde una idea. Y entonces, las clases de ejercicio en esto ayudan mucho. Lo primero que hace un paciente en bioenergética cuando no viene de este palo, digamos, y no sabe muy bien o no tiene tanto contacto con sus sensaciones, bueno, bastante tiene que ver con empezar a registrar lo más mínimo de cómo es en su cuerpo, cómo es en su cuerpo la respiración, cómo es en su cuerpo sus tejidos, sus tensiones. Y por ahí eso lleva un tiempo también, hasta que uno pueda dar cuenta de, ahora voy a hablar de un concepto importante, o en un ratito, que es el concepto de pausa para nosotras. Sí, Eh, te iba a preguntar ahí justamente la respiración, como qué lugar tiene ahí la respiración como herramienta, ¿no? Porque justo ibas hablando, me estás anticipando las preguntas. Perdón, perdón, es que no puedo explicar una cosa sin decir Sí, que la está otra. todo relacionado, claro, por supuesto. Pero digamos, ¿cómo esto, como qué lugar ahí la respiración también como uno de los conceptos fundamentales, digamos, ¿no? En la Lowen no bioenergética. tomó la respiración, o sea, habla de la respiración y no la toma como un eh, concepto que se vaya necesariamente a practicar como si fuera un ejercicio de bioenergética. Nosotros en la bioenergética actual bastante la usamos y la conceptualizamos de un modo diferente. La respiración es puente entre lo somático y lo psíquico, sin lugar a dudas, la usan todas las disciplinas somáticas o que trabajen con el bienestar. Eh, la respiración es lo que nos da vida, digamos, es el oxígeno fundamental.
y circula de un modo o de otro en nuestro cuerpo de acuerdo a estas contracciones que te nombraba antes, las contracturas musculares crónicas que tienen que ver con si el cuerpo somático deja la respiración libre. Lowen habla de la respiración para decir que el objetivo dentro de la bioenergética es que la respiración sea libre. No propone ningún tipo de respiración específica como en alguna otra disciplina, eh, salvo que, bueno, trabajamos en general con la boca suelta o entreabierta para permitirle al aire entrar y salir a través de la garganta, porque una de las contracciones musculares más usuales que tenemos casi todos es la contracción por tener que tragarse las emociones, y esto es algo literal. Uno hace el gesto de tragar algo cuando no quiere Sí, expresar. cerrar, pensar, ¿no? Todo eso Cerrar, pasa, sí. claro, pero bueno, la realidad es que al principio, vuelvo de un proceso bioenergético, hay que trabajar mucho con pausas, porque la pausa es la única forma que tenemos de registrar algo. El sistema nervioso no trabaja en velocidad, digo, en el sentido, cuando las cosas van muy rápida, no podemos aprenderlas con H, ¿no? Como, entonces, la pausa para nosotros es algo muy importante que tiene que ver con tener ese momento reloj real y concreto para poder registrar algo. Cuando un niño aprende a leer, va letra por letra y vos ves el sonido de cada letra hasta formar la palabra. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestro cuerpo somático porque ya olvidamos, porque la vida es así, o muchas personas solemos estar bastante disociadas de nuestro Y sentir. cómo esa velocidad está al servicio de sostener la disociación, ¿no? Porque si Por uno supuesto, fuera realmente más lento, entraría en contacto con un montón de cuestiones que están ahí guardadas. exacto. Exacto. Entre nosotras charlábamos fuera de cámara en algún otro encuentro que tuvimos. Ojo con lo que Acá vas a voy a contar. traer a mi... No, no, todo posible. Acá en nuestro pasado lacaniano, porque yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y era bastante fan de Lacan en su momento. Y, y Lacan habla de que el sujeto está entre significante y significante. Cuando Lacan habla de esto es porque entiende que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Yo te decía que para mí se me ocurre, ¿no? Me lo imagino como un gran fichero de cosas escuchadas, vistas, etcétera, etcétera, como un gran fichero. Y que lo que Lacan me gustaba mucho, esa frase dice, es que no estamos ni en un lugar ni en el otro, estamos en los entre. Y me parece que la pausa en bioenergética trae bastante ese concepto, digamos. Nosotras no aprendemos cuando estamos tomando la lección. El cerebro aprende en los momentos de descanso, cuando la actividad disminuye, que es cuanto hay más conexiones ahí, ¿no? Que se producen más conexiones. Entonces, la pausa, mira la importancia que tiene. Y cómo Es ahí donde uno está. estamos hablando de vacío, ¿no? O sea, como que aparezca un poco de vacío en medio de, venimos hablando de ir más lento, del entre, de la pausa, bueno, de algo que no Sí, se esté llenando todo el tiempo, porque donde se está exacto, llenando tiene que todo el haber un tiempo, lugar para claro, mover. no, no hay registro, ¿no? No. No hay apropiación tampoco de eso que se está Tal experimentando. cual. Hay muchos autores que hoy día pueden nombrar algo de esto. Hay uno que nos gusta mucho, que no es bioenergetista ni psicólogo, es filósofo, que se llama Byung-Chul Han, que estuvo muy de moda el año pasado, que escribió muchos libritos. Este, pero bueno, uno de sus conceptos básicos es algo de eso, que la gente ya no se aburre y le tiene miedo al aburrimiento, que tiene que ver con estos lugares vacíos que quedan, ¿no? Como todo el tiempo estar llenándonos de información. Y lo peligroso que es eso en relación al espacio creativo. Algo de tu podcast tiene que ver con eso, entiendo, ¿no? Como dónde está la creatividad, dónde encontrarla. Y de seguro no la vamos a encontrar si estamos todo el tiempo siendo bombardeados por estímulos. Y entonces hoy queremos ir a buscar algo y tengo Google al alcance de la mano, digamos. Y antes yo tenía que ir a la biblioteca, buscar en el libro, y un montón de cosas pasaban en esos entre eh, que hoy parecen bastante que no hay o hay pocos. Entonces, Se me para nosotras ocurren bioenergetistas, la pausa reviste una importancia fundamental para todo lo que hagamos. Se me ocurren como dos escenas mientras te escuchaba. Bueno, una, hoy a la mañana, antes de conversar, estaba en YouTube y en un momento dije, me daba cuenta que tenía la pantalla ahí y estaba mirando la ventana.
Dije, ¿para qué tengo prendido la pantalla del televisor si en realidad claramente lo que estoy necesitando es silencio, digamos, ¿no? Claro. Y no siempre me puedo dar cuenta de eso. Y bueno, lo apagué y me quedé unos segundos mirando la ventana en silencio y dije, wow, ya no, hace tiempo que no hago esto, o sea, o cómo me cuesta entrar como en ese tiempo de nada, que en realidad no es nada. Es con todo lo que uno Es se todo, encuentra cuando uno apaga lo externo, ¿no? claro. Porque si no es esto de, bueno, para que ese espacio esté habilitado y tenga una forma, tiene que ser una meditación, o tiene que ser una clase de ejercicios, o tiene que ser, y sigue siendo un formato de algo para Tal cual. hacer. Ahora, ¿qué pasa Sí. cuando es espontáneo la necesidad de mirar, lo que yo digo, mirar el techo, ¿no? Quedarte mirando un punto fijo porque sí, digamos, ¿no? Porque no hay necesidad de otra cosa. Eh, Bueno, vos decías hace un ratito, me parece que eso lo que habilita es otro tipo de información que no viene de la afuera en general, que viene de la adentro, y que cuando hay mucho dolor, o uno piensa que va a haber mucho dolor, a veces es simplemente una idea y no es tan cierta en la actualidad, habría que ver. eh, bueno, aparecen otras cosas, aparecen otras informaciones que tienen que ver con otras cosas. Entonces, me parece que la gran mayoría de nosotros estamos con, sí, con cierto temor eh, a esas cosas que no sabemos que van a aparecer cuando aparezca la calma o el silencio. Entonces, uno trata de distraerse. Últimamente vengo como una intervención que me doy cuenta que estoy haciendo mucho en el consultorio y digo, bueno, evidentemente es algo que si ocurre en más de un paciente y también lo puedo ver en mi propia vida, está hablando un poco de la época, ¿no? Una intervención que, bueno, a ver, ¿cómo es para vos empezar el día sin el celular? Digamos, ¿no? O sea, que las primeras media hora o hora del día no lo toques. Y parece algo que Qué desafío. uno diría, y decimos qué desafío, ¿no? Pero Sí. realmente es como, bueno, ¿no? Y la respuesta es, voy a ver si mañana me sale, ¿no? Es como, wow, ¿no? A lo que hemos llegado. Porque, bueno, todo lo que se enciende, ¿no? Ya en empezar el día de esa manera, uno por ahí que empieza a tener como más registro del cuerpo, en varias cuestiones, uno se da cuenta que ya entra, hasta, para menos a mí me pasa, en un estado ansioso, con un estado así como de estar como hiperestimulado y te acabas de despertar hace 20 minutos. Sí, me viene un poco en relación a esto que decís, otro término muy importante, no me olvidé del enraizamiento, ahora lo voy a decir después, ¿eh? Sé que lo hiciste, no, no contesté Qué nada de bien que eso, vos no te olvidaste porque yo me estaba pero voy a olvidando. hacerlo. No, no, porque es algo es algo muy importante para los bioenergetistas Sí, y las claro. bioenergetistas. Pero este es otro, y es un concepto que hoy en día es muy necesario, yo creo que se debe haber trabajado toda la vida, pero de otros modos, que es lo de la regulación. La verdad es que la tecnología es muy útil, llegó para quedarse, y hay que entender que son nuevos modos de circular con esto, con esta herramienta nueva, digamos, pero que es muy contundente y es muy avasallante. Entonces, pienso en el gran término para entonces nosotras y nosotros, que es la regulación, que es uno de los, yo creo que es uno de los conceptos más importantes hoy en día que deberían trabajar absolutamente todas las técnicas, no solamente la bioenergética, justamente por la velocidad que se vive en estos días. En Argentina ni hablar, tenemos contextos muy desestabilizantes, pero en realidad hoy día no es solo Argentina, el mundo está un poco en llamas. Están pasando un montón de cosas. Y todo es mucho, digamos. Entonces, desde la bioenergética, justamente porque puede trabajar, además de la cabeza, lo somático, y entrar en otros terrenos que tienen que ver con la regulación neurobiológica del sistema nervioso, como encontrar pausas, esto que estamos hablando del lentecer, algo es lo que permite la regulación. Eh, Se trabaja de muchos modos distintos, el enraizamiento es uno de los modos de regularse y autorregularse, y, y en realidad son cosas que uno va aprendiendo de muchas maneras desde chiquitites, o sea, en esto de en qué contextos tuvimos que estar. La realidad es que como seres que nos estamos adaptando todo el tiempo,
Y si uno viviera en un contexto de cierta peligrosidad, yo no puedo apagar el sistema nervioso y quedarme tranquilita. No se puede hacer eso porque tiene que ver con la supervivencia. No estoy a Y salvo. algunos modos de estar, si no estoy a salvo no me voy a calmar nunca, no voy a apagar nunca la alerta, aunque haga que lo apague, digamos. Y eso son marcas que quedan desde el inicio de los tiempos hasta ahora, con lo cual hay cierta, bueno, cierto modo de ser que tiene que ver con el pulso más orgánico de quien uno es, el tempo de quien uno es, cómo se va moviendo, eh, más regulado, menos regulado, pero que mucho tiene que ver con esos modos aprendidos y requiere de mucho laburo. Esto, tomar conciencia de estos modos y mucho deseo y voluntad en intentar habitar lo que nos pasa de un modo más regulado, porque el mundo todo el tiempo nos da cachetadas, digamos, es muy difícil. Una de las directoras del instituto me ha dicho alguna vez, la vida es dura y hay que tener cojones, y es un poco así. Eh, lo que no significa que yo tenga que estar, o sea, en algunos momentos está bien ese alerta porque tiene que ver con esto, con la peligrosidad de los contextos en los que estamos. Lo que sería ideal es no estar en todas las circunstancias todo el tiempo en alerta. Eh, eso es otra cosa, digamos, ¿no? Y es Y cómo más también jodido. es todo un trabajo y un camino reconocer primero que uno está en alerta, ¿no? Porque por ahí eso lo que uno ve en el propio proceso y acompañando a otros es que es un punto de llegada, llegar a advertir que uno está en alerta y que no es simplemente, mi estado natural, no, si yo siempre estuve así, digamos, Y que además no no alcanza hay con registro. saberlo, porque son cosas tan primarias, realmente son tan primarias, que, en los que no interviene mucho la voluntad. Por ahí en algún momento intervino la voluntad, pero hoy en día, porque la identidad funcional funciona, y yo ya no sé por qué tuve que estar en alerta, pero mi cuerpo se encargó de mantenerme a salvo de eso, de la manera que encontró, y eso se estructuró en el cuerpo o sea, realmente las fibras del cuerpo, el modo de funcionar de los órganos, el modo en que circula la energía biológica en nuestro cuerpo, el modo en que circulan los pensamientos en nuestro cuerpo tiene que ver con esto, con estos modos muy primarios de funcionar. Y yo puedo saber que me pasa eso y así todo no es tan fácil. Listo, ahora no hace falta, pongo off y se me apaga la cabeza y no tengo más pensamientos rumiantes, por ejemplo. No, no pasa así. Digo, requiere de mucho laburo y muchas ganas. Digo, voluntad me refiero a eso, muchas ganas de en vez de huir de eso que nos pasa, tomarnos esta pausa y un tiempo de entrar en un silencio aparente, y digo aparente porque adentro pasan muchas cosas, eh, para estar justamente atentas a esta otra información que incluso por ahí no tiene palabras y simplemente son modos que quedaron cristalizados en el cuerpo, porque recién a los 2 años y medio hay memoria episódica, digo, en relación a que yo puedo decir, yo me acuerdo que ta, 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 eh, y esto es algo que toma la bioenergética actual. Lowen trabajaba solo de la palabra en adelante, digamos, o de la estructuración muscular del carácter en adelante, que es cuando hay una musculatura ya armada que puede contraer, que es lo que les decía antes. Antes de esto hay otra cosa, ¿Y que qué sí tiene sería el memoria y carácter? están nuestros tejidos. ¿Y qué sería el carácter para la bioenergética? Porque yo te escucho hablar de carácter y sé de lo que estás hablando, pero imagino que para muchos es como, porque también es una palabra que tiene muchos significados de acuerdo a desde qué por ahí epistemología te parás. Y Sí. bioenergética es El como, carácter es claro, el carácter es una organización defensiva, básicamente, y le estamos muy agradecidas a esas defensas que nos hicieron sobrevivir. Eso es algo muy importante. No se trata de romper el carácter de nadie, pero bueno, son formas defensivas que quedaron cristalizadas en gestos y en formas somáticas, además de psíquicas, que arman una estructura. Reich le decía eso coraza muscular, porque efectivamente a través de las contracciones musculares se arma una forma específica de un cuerpo. La historia de las personas está estructurada en el cuerpo, toda, porque todo deja marca. Entonces, eso es el carácter para la bioenergética, digamos. Es la forma defensiva específica que tiene cada persona y que desarrolló de acuerdo a su historia. Eh, bueno, eso es el carácter. Pero bueno, lo que sí, decía esto tiene más que ver con una estructura muscular sobre todo. Lo que yo digo y que aparece con la bioenergética actual, que no trabajó Lowen,
pero sí algunos autores que tenemos hoy en día y que el Instituto Argentino de Análisis Bioenergético tiene la suerte máxima y lujo absoluto de trabajar, que a partir de las teorías del apego traen esta otra parte que tiene que ver con los vínculos más primarios, que sobre todo nos dejaron marcas. Esto que les digo, desde que nacemos tenemos marcas, desde que nos piensan en una concepción, ya hay marcas de deseo en relación a esa personita que va a crecer, cómo fue pensado, nombrado, o no nombrado, no deseado, etcétera, etcétera, y cómo se va armando desde las presiones de esa panza de la madre y que le llega al bebé en adelante, en donde esto que les decía, recién a los 2 años y medio aparece la posibilidad de pensar con ideas e imágenes. Antes de eso, hay registro de cómo fuimos mirados o miradas, cómo fuimos tocados, cómo fuimos manipulados. Y todo esto deja una marca específica que no tiene palabras. Entonces, yo no puedo decir con palabras cómo me sostuvo mi mamá, con qué tono en sus brazos tenía. Yo no lo puedo decir, pero mi cuerpo lo sabe en el modo en que yo tenga o no, por ejemplo, de ceder el peso, de soltarme en algún lugar, sea en una persona y estar como tranquilo y cobijado en una persona, en una pelota, en el piso o en donde sea. Y Es entonces por que ahí yo me doy cuenta que estoy toda dura y no me puedo soltar y quiero soltar la cabeza y no puedo. Y aunque me diga, che, dale, soltá la cabeza, no lo puedo hacer. Y eso mucho tiene que ver con esto otro, que no tiene palabras, pero el cuerpo sabe muy bien. el famoso relajá que no funciona. Claro, no me Relajá, digas, relajá, ¿no? tranqui. Ah, como si fuera tan fácil. Sabes que yo te escuchaba y me estaba acordando como un poco cómo fue mis primeros pasos en la investigación de los somáticos cuando no tenía ni idea que existía la bioenergética, que en realidad hace como muy poquito que me enteré que existe la bioenergética y empecé ese camino, pero antes me daba cuenta que de alguna manera ya lo estaba haciendo a partir de esto que vos acabas de decir, ¿no? En experiencias de, a veces en grupos de danza o de trabajos desde otras de disciplinas como Feldenkrais o bueno, diferentes disciplinas somáticas, encontrarme con una información mía que, que no sabía de dónde venía, que no podía explicar, que no podía linkear con nada, pero que a su vez me encontraba con un efecto en el cuerpo con posterioridad a esa práctica. Bueno, me ha pasado en algunas clases de yoga también, que decía, es por acá, ¿viste? Como una cosa así como sin saber muy bien de qué se trataba, de qué iba, ¿no? Pero era como una investigación que no incluía la palabra, en donde no había interpretación, en donde no había un sentido, lo que a vos te pasa y esto que estás haciendo es porque ta, 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 ta. Mm. Y sin embargo yo me iba de ahí con un saber eh, y, Mm. y con un cambio de estado. Bueno, Sí, luego en clases de ejercicios bioenergéticos, que de paso ya introducimos la pregunta para que nos cuentes un poco de qué se trata eso, sí. fue como, bueno, terminar de darle un marco a eso, que ya no sea, bueno, una investigación así como más intuitiva, y decir, bueno, este es un espacio para esto, digamos, ¿no? Para lograr este cambio de estado eh, y para seguir haciendo como esa búsqueda, como esa investigación. Digamos. Al menos a mí la bioenergética me da como esto, ¿no? La posibilidad de hacer como un reconocimiento de mí misma desde un lugar que no sea solo mental. Y eso en mí fue una novedad, fue un gran alivio y lo sigue siendo. Mm. Eh, y bueno, un hallazgo. Así Sin que lugar a dudas. por ahí sí, por ahí podés hablar un poco de esto, ¿no? De que, cuál es la diferencia entre, bueno, lo que sería una clase de ejercicios, que ya igual un poco lo venís spoileando, y el espacio más terapéutico individual, clínico. Ok, sí. Em, En una clase de ejercicios se mueve el cuerpo por completo, se trata de ir, bueno, le decimos anillos de tensión a esto que yo venía diciendo como la musculatura crónicamente tensa se organiza en anillos en el cuerpo. La energía circula de este modo,
y los anillos de tensión circulan de este modo, más que tienen que ver con la función. Uno de Porque arriba si hacia yo abajo, uno de... arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, digamos. En realidad Ok. circula por los líquidos del cuerpo, con lo cual circula por todos lados. Pero si yo no pude, si lo que no pude hacer, por ejemplo, ahora, eh, un ejemplo cualquiera, lo que no pude hacer es expresar mi enojo y cierta agresión, que podría ser hacer este gesto. Contamos para los que están escuchando solamente que... Ah, muy bien, estoy como queriendo pegar una piña, Ahí está. por ejemplo. O decir que no a algo, ¿no? Con el brazo hasta acá. Ujú. Eh, O, por favor, quiero hacia mí, quiero tomar de la vida cosas y estoy haciendo el gesto de traer hacia mí algo de afuera hacia adentro, digamos. Eh, para inhibir ese gesto no me alcanza el brazo, porque en realidad para mover el brazo necesito la fuerza de la espalda. Entonces, lo que se inhibe cuando se inhibe el gesto es todo el grupo muscular que interviene en esa acción y tiende a ser así en anillos. Entonces, bueno, cuando uno trabaja los anillos, es por eso, digamos, que trabajamos así. La cuestión es para no irme tanto en especificidades, que podríamos estar días No, pero es con maravilloso esto que acabas especificidades. de decir. Eh, Interrumpo un segundito, porque uno a veces siente sí, una zona del cuerpo que parece que, digamos, rápidamente, intuitivamente diría no tiene nada que ver con la agresividad, por ejemplo, y en realidad en esto que vos traes de los grupos sí. musculares sí está involucrada. Y no es algo obvio. Está involucrada, claro. Claro, no, para quien no estudia anatomía no es obvio, pero simplemente para levantar los brazos la fuerza es de la espalda, no es solo de los brazos, digamos. Y ni hablar si eso está enraizado o no, que todavía no dije lo que era el enraizamiento, pero lo sigo teniendo en la cabeza. Pero no quiero irme de la pregunta porque es importante, de qué diferencia un espacio de ejercicios con la parte de la terapia, digamos. Entonces, en una clase de ejercicios nos encargamos de que el cuerpo pase por los anillos, sobre todo la bioenergética. En una clase o en un consultorio se trata de entrar en contacto con lo que hay. Mm. Eso es muy importante, que es la base para todo lo demás. Por eso hacemos muchas pausas también. Pausas y ver en qué estoy, digo, en cómo me siento, cómo registro desde el contacto de mis pies con el suelo, de cómo estoy respirando en este momento, de los lugares en mi cuerpo que están con tensión y hay otros lugares que están llenos de placer. Dónde circula y no circula la energía. Y en una clase, la primera parte, bueno, bastante tiene que ver con entrar en contacto con mi corporalidad de ese momento preciso, presente absoluto, y trabajar en la expresión de eso que vamos encontrando, eh, justamente para que no se quede retenido en la musculatura. Entonces, en una clase se mueve la energía, se trabaja la expresión, se le pone una palabra a eso, de un modo acotado, porque no queremos entrar en proceso, sí queremos entrar en contacto con lo que hay, como hacer una especie de estado del arte o epidemiología de quién es uno en ese momento, para reconocerlo y trabajar algo de manera regulada, porque estamos en una clase de ejercicios y no estamos en un modo terapéutico. Entonces, la clase de ejercicios va a tener ese límite, digamos, que tiene que ver con uno va a expresar, pero de un modo regulado, va a mover el cuerpo de un modo regulado para no entrar en proceso. Por eso es muy importante la formación de trabajadores corporales en bioenergética que trabajen en sus propios cuerpos y en el manejo de grupo, eh, esto de que sea de un modo regulado, porque la bioenergética ha sido muy mal usada, digamos, y en general no solo la bioenergética, sino la gente que trabaja en ámbitos somáticos sin conocimiento de lo que se mueve ahí, y lo que se mueve ahí es muy poderoso. Y hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto, y requiere de una formación muy seria para autorregularse y para regular un grupo si uno va a trabajar con un grupo, sin que eso signifique que tenga que ser terapeuta. Pero sí tiene que estar muy pasado por el cuerpo y tiene que estar muy entrenado, no solo el pasaje por el cuerpo, sino ver un cuerpo, ver otros cuerpos, ¿no? Cuerpos de las personas que van a trabajar porque tenemos muchos signos, el cuerpo muestra todo en realidad. Si uno está atenta, no digo que no sea fácil y por eso requiere entrenamiento, pero el cuerpo da signos de cuando se va a desbordar, digamos.
todavía yo no hablé de vibración y de motilidad, que tiene que ver con los movimientos internos del cuerpo, pero el modo en que, quería hacer un perdón, el modo paréntesis. en que eso circula en el cuerpo es importante verlo porque es diagnóstico para saber cuándo interrumpir un movimiento involuntario, cuándo fomentarlo, porque eso está bueno y va a hacer que circule más, y, cuándo hay que acotarlo o incentivarlo, digamos. Y eso es muy, muy importante. Quería Eh, decir simplemente por que eso son 3 años el en el entrenamiento. Instituto Argentino de Análisis Bioenergético, son 3 años Sí, de son formación 3 años. para esto, ¿no? O sea, no es que es algo que en 6 Sí. meses uno ya... No, no, porque tiene que ver sobre todo con la experiencia propia. Digo, en 6 meses yo no tengo tan pasado por el cuerpo algo. Realmente requiere, o por lo menos desde lo que el Instituto Argentino de Bioenergética propone, que es, para mí es el lugar más serio donde hay que trabajar, donde nos tomamos realmente, digo, la contundencia que tiene mover el cuerpo y lo que sale de ese movimiento. Y la formación clínica en bioenergética dura 5 años. Después hay que ver si se puede, probablemente se pueda ajustar algo de eso. Estamos en miras de revisar programas y demás como para hacerla más ayornada a los tiempos que corren, pero sin lugar a dudas requiere mucho entrenamiento. La clínica más todavía. Pero bueno, volviendo a la pregunta principal, la diferencia de una clase de ejercicios y la bioenergética en un espacio terapéutico, bastante tiene que ver con que la clase es más acotada, digamos, en relación a lo que ahí se abre, y en un espacio terapéutico, además se trae a la palabra, se trae a que se vaya tejiendo lo somático con las ideas, con las emociones, con el modo vincular, con la historia. Y todo eso se va trabajando y entretejiendo en la sesión de modos varios. Eh, Más bien usamos ejercicios de bioenergética, por supuesto son invaluables, y vamos tejiendo con la palabra y haciendo puentes en esto que yo decía un poco al principio, de que, bueno, ese relato que sale en una sesión, que ese relato haga cuerpo, y que además ese relato se pueda historizar, eh, sobre todo para entenderlo, pero después también para soltarlo, porque sigue siendo un relato. mm, Entonces tenemos un gran profesor que decía, como lo mandamos al museo, porque en el aparato psíquico nada se va, esa es la realidad, todo se transforma. Pero entonces le quito la carga, la energía que tiene ahí acumulada, el objetivo es liberarla para que uno tenga energía para usarla para lo que quiera. yo O recuerdo, sea, se recuerdo retira del síntoma para eso. en esto que traes de qué hacer con los relatos, ¿no? Como, bueno, en una de las clases, ya no me acuerdo en qué eh, situación fue, una de las directoras de la formación, creo que fue Silvina, hablaba de eh, el alivio que puede traer, ofrecer como terapeuta otro relato posible, otra manera de contar esa misma historia. Totalmente. En general hablamos de historias de dolor, mucho sufrimiento, y cómo cuando uno puede ofrecer otro relato respecto de esa misma experiencia, prestar ahí como otra manera de contar, bueno, eso trae también un correlato somático, ¿no? Y es, Claro. y, A y veces se es hace al revés, porque uno tiene ese relato doloroso con las posibilidades que tuvo en un momento dado de su historia. Y hoy con el trabajo que hacemos, uno tiene otro cuerpo con otras posibilidades, con otra fuerza, con otra capacidad de regulación, con otra capacidad de sanar. Cuando uno fluye por un lado, puede fluir por el otro y sentirse fuerte y potente como para ver eso mismo que dolió. Y por ahí en lo que uno registra hoy en día de su cuerpo hoy, por ahí no es tan así, no es el relato que uno se contó. Entonces, eso es muy interesante, me parece también. Y tenemos muchas maneras, ¿no? Digo, porque hasta ahora no hablé mucho del vínculo, pero además lo que aparece en terapia, que no en las clases de ejercicios, es el vínculo con el terapeuta o la terapeuta. Y, y uno se dañó en vínculo y se sana en vínculo, con lo cual esa parte de amor que hay y ese amor entre un paciente y su terapeuta, más allá de la técnica que se use, la verdad, es lo que va a hacer que se sane, que esa historia vincular dolorosa hoy tenga su reparación, y la reparación es otro concepto que usamos mucho, eh, tomando algo de Winnicott que decía la madre es suficientemente buena, como dando por sentado de que pifiar la pifiamos todos, todos y todas. Y eso
es así. Pero cuán más valioso e importante es el gesto de reparar eso que se dañó. Y eso es muy, 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 muy sanador. Y todo este proceso que yo les voy contando sucede con un terapeuta que está entrenado también como para entrar en sintonía, y digo sintonía casi real con toda la contundencia que esa palabra tiene, que tiene que ver con poder realmente mirar a alguien por quien ese alguien es, empáticamente, resonar con su sentir a través de, tenemos neuronas espejo, eso es mágico. Digo, yo te veo y mi sistema nervioso está captando algo si estoy atenta de tu estado y mi cuerpo resuena con eso, porque somos una caja enorme de resonancia y los terapeutas bioenergéticos usamos esa resonancia para sentir, para sentir más o menos lo que ese paciente siente y a intentar reparar ahí lo que no hubo, digamos, ¿no? ¿Y, O y, lo y que hubo de dañino. cómo para que haya esa resonancia, esté la posibilidad de uno poder ofrecer resonancia, primero tiene que haber habido reparación, ¿no? Digamos, de lo propio. Y en ese Sí, sentido, pienso, digamos, cómo está pensada esta formación, al menos en el Instituto Argentino, eh, en términos un proceso que primero uno tiene que hacer con las propias marcas, digamos, con el propio sí, inconsciente corporal, ¿no? sí, exacto. En donde interviene algo, o sea, se busca, digamos, algo del orden de la reparación, para luego desde ahí poder ofrecer sabiendo que uno nunca está reparado, ¿no? Uno nunca está con un monio y dice, bueno, listo, ya está, me reparé. No, tal cual, no. Pero al menos como en conciencia de que, bueno, por dónde están los por dónde está lo tullido, digamos, de cada uno. Sí, sí, con mucha conciencia de la propia herida, digamos. Por eso es tan Exacto. importante. Yo creo que todos los terapeutas lo hacemos, pero para nosotras es fundamental el espacio de supervisión, digo, constante, de formación constante. eh, Porque exactamente, todos y todas tenemos puntos ciegos y está bueno también saber eso. También está bueno saber los propios límites, lo que uno puede, lo que uno no puede. Y algo que me parece súper importante, que también creo que cada vez más, o espero que cada vez más, los terapeutas y las terapeutas busquemos, que tienen que ver los espacios de comunidad. A veces el consultorio puede ser muy solitario Mm. y uno quedarse como con, no, bueno, no sé, con los propios fantasmas en relación a eso. Y, y en el Instituto Argentino de Análisis Bioenergético somos bastante una comunidad. No solamente porque hay grupos de supervisión constante, porque algo muy lindo que por ahí no tiene otras instituciones y a mí me parece que esta tiene ese don. Las directoras son 5 y no es menor. Digo, hay muchas transferencias cruzadas entre alumnas, alumnos, docentes, docentes, somos terapeutas y además trabajamos todas las personas juntas. Hay mucha información emocional que se mueve ahí, y al ser 5 ellas también hay algo muy comunitario en cómo vamos pensando la clínica, nosotras como equipo. eh, bueno, Bueno, hay algo ahí hay como movimiento, que, mucho. que yo quiero decir, porque tuvo que ver, digamos, con mi llegada ahí y tiene que ver con mi permanencia, creo que en gran medida, eh, que es el hecho de lo amoroso, digamos, ¿no? De que hay otros ahí, no es una formación bueno, como seriada, digamos, no sé cómo decirlo, digamos, como más fría, bueno, podríamos decir más mental, en donde, bueno, te llevas esta información, te recibís de esto, toma el título, digamos. Hay Mm, como mucha conciencia todo el tiempo de que lo que se está moviendo en todos los que nos estamos formando, y supongo que también en los que dan las formaciones, exactamente, a eso me refería. es muy espeso, digamos, y que la mayoría venimos con heridas de carencias de diversos tipos, digamos, o al menos registro de carencias, yo ya lo pongo Sí, ya lo pongo entre comillas, ¿no? claro. Y bueno, y que para poder a veces sostener estos procesos de mover en el cuerpo, si no hay algo del vínculo, si no hay algo de lo amoroso, digo, hasta la misma formación se puede volver algo del orden de lo insoportable.
De lo traumático. y de lo traumático. Sí. Por supuesto que sí, porque se mueven fichas muy profundas y sí, y casi todos, y yo querría, pienso que todas las personas tenemos algo del orden de lo traumático y el cuerpo tiene esto que yo te decía, a veces no hay palabras y sin embargo eso está y se mueve de todas formas. Incluso esto, como cuerpo docente no hacemos todas las cosas perfectas, también nos equivocamos, este, y estamos todo el tiempo en este intento de reparar, de observarnos. Con amor para nuestras propias fallas y oscuridades, e ir a reparar todo lo que podamos. O sea, pero sí, desde el vamos es como con algo muy amoroso. Incluso a veces, no sé, entre que vamos viendo la bibliografía o las cosas y revisamos y nos enojamos con que damos, con que cambian las épocas y hay que cambiar la bibliografía porque lo que nos servía mucho ya no nos sirve más en los tiempos que corren. Hablo de género por decirte una de las cosas, pero hay muchos temas que están en revisión y nos tomamos el trabajo. A veces no hacemos a tiempo porque la vida va muy rápido, ¿no? Y nosotras no vamos tan rápido. Pero sí como de pensarlo y si dimos algo con lo que no estamos tan de acuerdo, bueno, lo blanqueamos tal cual. Esto es la bibliografía que tenemos hasta el momento, pero ahora Claro. estamos revisando otras cosas y pensar con los alumnos también esto, ¿eh? O sea que ahí viene gente joven que está empapada de otras cosas y que nos traen mucha información Eh, valiosa para tomar y decía, avanzar. decía un poco esto de lo del rasgo en este caso de esta formación, porque me parece que estamos en tiempos en donde, bueno, hay muchas opciones alternativas a los caminos tradicionales dentro de lo que es salud mental. Hay mucha Sí, oferta de sí. muchísimas terapias de todo tipo. Eh, Incluso uno como terapeuta la posibilidad de formarse en diferentes tipos de herramientas, técnicas y abrirse a diferentes lugares. Y yo también he encontrado en muchos otros espacios una lógica muy, eh, ¿cómo decirlo? Del empacho, ¿no? Como esta cosa de, bueno, y aprendemos esto y esta técnica y esto otro y se mueven cosas súper profundas, pero bueno, dale que va, ¿no? Y me parece que ahí como cuando no hay una dimensión de, no sé, se me viene la palabra como de la prudencia, ¿no? De poder manejar como con cierta prudencia ciertos procesos y como del cuidado, podemos medio como que terminar en lugares no muy agradables, como usuarios, como terapeutas, como, bueno, en diferentes lugares. Y Bueno, veo acá vuelvo a un concepto muy importante para la bioenergética que, más allá de lo institucional, nos sirve para volver a lo que es la bioenergética en sí, que probablemente sea más interesante, que es lo de la coherencia. Nosotros realmente es un horizonte, ser coherente es muy difícil hoy en día. Pero realmente es un intento para nosotras. Entonces, si lo que estamos proponiendo es bajar la velocidad, entrar en contacto con lo que hay, porque si tomo mucho me apabullo y no lo puedo digerir, digamos, sea información emocional, que a veces digo, yo es mucho, digo, realmente se mueven muchas cosas. Y eso para poder ser digerible requiere tiempo, requiere un cuidado. Si nosotros tampoco apabullamos con textos y demás, porque no pasa por ahí, está clarísimo que no lo vamos a abarcar todo, porque es imposible y porque después cada uno tiene su vida para seguir investigando por donde le vibre, digamos. Entonces ahí realmente, por eso te decía, hay mucho en la práctica clínica, en la práctica de clases de ejercicios, cada lugar tiene su equipo e intentamos que la comunicación sea lo más fluida posible en todas las direcciones para poder asimilarla. Entonces, digo, en relación a lo que vamos dando es la misma cosa. Realmente trabajamos en pos de la coherencia, es lo que más nos importa. Que sea digerible. La persona, tanto en el consultorio como en una clase de ejercicios, se tiene que ir enraizada. Ahora voy con ese concepto. Se tiene que ir enraizada porque cuando sale del consultorio de la clase sigue la vida. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado y entiendo que hay muchas disciplinas que abren lo emocional, cual caja de Pandora, y a después eso me refería. andate a la vida solito, ¿no? Digo, y es muy peligroso. Ni hablar si Eh, encima se hace desde la virtualidad, ¿no? Y es el Ni otro hablar, solito delante de una pantalla y después queda con todo exactamente, eso ahí. exactamente. Bueno, me sirve entonces para retomarlo el grounding o enraizamiento, tiene muchos Sí, nombres para nosotras, enraizamiento sería el más
apropiado, me parece más lindo en castellano, en grounding es en inglés, que tiene muchos significados. En la bioenergética clásica, estar enraizado tenía que ver con hacer un ejercicio específico, que es el ejercicio del toma tierra, que tiene que ver con estar sobre las propias piernas, sentir los pies y las piernas y poder registrar que las piernas me sostienen. Creo que a Lowen, cuando le preguntan qué significa estar enraizado, creo que en algún momento dijo pagarse las propias cuentas, ¿no? Como parte del enraizamiento, que tiene que ver con Genial. hacerse cargo, básicamente. Hacerse cargo de quién uno es, con lo que puede, con lo que no puede, digo, estar enraizado. Eh, que bueno, insisto, es un ejercicio físico que hacemos para estar enraizados, que tiene que ver con estar grounded, ¿no? Como en la tierra, con los pies en la tierra, que cumple la misma función que el toma tierra de un enchufe en la pared, que tiene que ver con que el exceso de carga, acá volvemos a lo energético, lo específico de la bioenergética, que es cómo circula la energía en nuestros cuerpos, que tiene que ver con la regulación, con las cosas que vamos nombrando, pero que es una carga real, ¿no? Digo, por eso hablamos de energía biológica, es una carga real. Eh, que el exceso de carga tenga un lugar para donde bajar, como el toma tierra, ¿sí? Porque la energía que no puede ser descargada sube a la cabeza. Hoy tenemos el síntoma de la época, es la ansiedad, esa energía ascendente a la cabeza que no me permite estar conectado. Eh, entonces, mira la importancia que tiene ese Y concepto todos hoy los en día, más que síntomas nunca, asociados y todos los síntomas en el cuerpo, ¿no? De eso acá. todos. Pero bueno, me parece muy importante decir que el ejercicio del grounding es ese, pero el concepto de grounding es mucho más amplio, que tiene que ver justamente con estar conectado. Yo puedo hacer grounding en vos, en este momento estoy conectada con vos, en los ojos de alguien que me sostienen, puedo estar enraizada en un proyecto porque es donde quiero enraizar mi vida. Eh, Estar enraizado también tiene que ver con estar regulada, digo, dónde quiero estar y de qué modo quiero estar y ser responsable de eso, que en definitiva es lo que se trabaja en un espacio terapéutico, ¿no? Como, ¿qué tengo que ver yo con el drama que es mi vida? Que es, no me sale la palabra, la implicación. Ujú. En psicología se le dice la implicación. Este, Y entonces, cómo bueno, pensaba Leti, cómo la importancia de esa descarga para que pueda entrar algo nuevo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando esa descarga no existe, digamos, cuando no hay una regulación, cuando esa energía satura, digamos, y no tiene un cable a tierra, no hay espacio hay para un que, chispazo. y no, claro, y tampoco puede ingresar nada nuevo. No, no, por supuesto. O sea, el sistema entra en corto. Digo, de la misma manera, porque cuando hablamos además de energía en el cuerpo, que es energía biológica, es eléctrica. Eh, Digo, en el cuerpo tenemos un montón de electricidad, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas formas de descargar y cargar, digamos. El ejercicio del enraizamiento es al mismo tiempo carga y descarga, porque al mismo tiempo, cuando un cuerpo está muy descargado, no tiene la capacidad de percibir. Después hay un trabajo muy importante con el tono muscular para también trabajar con la regulación, que tiene que ver con poder percibir algo. Si algo está muy laxo y muy desvitalizado, no va a percibir nada. Entonces, a ese cuerpo hay que cargarlo para que pueda registrar algo. Esto es muy personal de cada quien. En bioenergética se ve muchísimo y forma parte de las herramientas diagnósticas y cómo trabajar somáticamente con un cuerpo, que también tiene que ver con una pregunta que hiciste antes, con cómo trabajamos con la respiración, que puede tanto usarse de carga como de descarga, porque siempre tiene que ver con la regulación, cuánto entra y cuánto sale del organismo y cómo circula dentro del organismo. Si Usted yo que estoy haciendo un ejercicio de descarga, perdón, estoy haciendo un ejercicio de descarga, que puede hacer, hacemos uno que es como un berrinche, ¿no? Como, ¡ah! Y puedo hacer pataletas con los brazos y con las piernas, pero luego con la boca cerrada, por ejemplo. Yo mm, estoy generando una cantidad de carga que podría ser de descarga en realidad, pero con la boca cerrada. Eso en algún momento voy a explotar. O sea, tiene que haber una circulación, digo, ¿cuáles son los canales hacia el mundo? Que en general son los sentidos, los brazos, las piernas. Intentamos que todo eso vaya en la misma dirección o nos hace efectivamente de dato diagnóstico ver cómo se mueve una persona, cómo es la energía de una persona. eh, y para los bioenergetistas algo muy, muy importante es la lectura corporal, para eso nos entrenamos, digamos, ujú. eh,
que no solamente es ver gestos congelados, que también son y nos sirven como si fuera una estatua, sino que es ver cómo circula esa energía. Porque además, como estamos construidos en capas, la energía circula de a capas, y yo puedo tener pacientes que sean como muy hábiles en los deportes, la actuación y la expresión, y sin embargo que en los tejidos profundos haya mucha inhibición. Sí, Y eso no lo sé hasta que lo veo en movimiento. y pensaba cómo a veces cuando uno viene de disciplinas de la danza o disciplinas como el yoga, ingresa a una clase de ejercicios bioenergéticos y uno dice, ah, sí, 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 es esto, sí, sí, ya sé por dónde va. Como que hay como un primer tiempo, ¿no? Que te lleva por diferenciar que, es otra cosa, se busca otra cosa, pero a uno enseguida, no sé, pienso por ejemplo en el toma tierra, ¿no? A uno le sale como hacer posturas más de elongación, ¿no? Y siempre en eso que a uno le sale, o al menos con mi experiencia, aparece mucho la tensión, ¿no? Y cómo Sí. lo más difícil, para mí ha sido, o viene siendo lo más difícil, es poder ir como soltando, ¿no? Esas tensiones innecesarias y al mismo tiempo dejarte sostener, o sea, que aparezca el sostén. Claro, es interesante porque vos dijiste, a mí me aparece la tensión, eso es lo que te aparece a vos y está bien, a casi todos les aparece la tensión, pero hay muchas personas que lo que sienten es que no tienen ni siquiera el tono suficiente para poder lograr un sostén. Salvo que se endurezcan mucho, que eso sería tensión también, ¿no? Algo que a vos te gustó de nuestra charla era la diferencia entre, ¿no? entre tensión y fuerza, Sí, 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 que me no es lo pareció una mismo. perla, me pareció una perla. Sí, pienso, igual me pongo obsesiva, que ya llevamos más de una hora conversando, Upa, así muy que bien. para ir viendo ya como capaz que hablar de esto y ya Pregúntame vos lo que ir quieras, puede haciendo, no ser esto. ir haciendo un cierre. No, me parece que esto es muy interesante porque es algo que podemos todos chequear, eh, aunque no estemos haciendo clases de ejercicio, aunque no estemos en una terapia bioenergética. Eh, esta cuestión o esta relación entre fuerza, tensión, eh, trabajar el cuerpo, laburar el cuerpo, o sea, que si por Bien. ahí podrías como Sí, voy a decir iniciar. primero algo más bioenergético y después voy a esto de la tensión y la fuerza, que en realidad no es algo que trabajes per se. La bioenergética yo lo saqué de mi osteópata, pero Lo acá traemos, lo todas traemos. las disciplinas somáticas las vamos haciendo bioenergéticas también. Eh, la regulación del tono muscular es una de las cosas que trabajamos mucho en bioenergética porque es lo que nos ayuda justamente a regular y poder entender que no es lo mismo mi posición corporal cuando estoy con mis amigas tomando algo o en familia, que puedo tener una distensión y estar relajada de un modo, no es lo mismo mi cuerpo ahí que mi cuerpo en una entrevista de trabajo o en una situación que me genere miedo o lo que fuera. El cuerpo no está de la misma forma. El tema es que en esto de que somos la historia que tuvimos, y el cuerpo se cristaliza en alguna forma y tiende a quedarse más o menos fijado en un modo. Y la realidad es que lo ideal sería que uno vaya pasando por las distintas escenas de la vida con una flexibilidad suficiente de nuestro tono para poder hacer eso, estar echada en una charla con amigas y estar un poquito más armada en las escenas que eso requiera. Y para eso el tono muscular y el tono de nuestras fibras es muy importante, porque imagínense esto que yo estoy diciendo como el tejido de un suéter, bueno, justo es blanco y no se ve, a ver, bueno, no importa. El tejido de un suéter que uno puede ver las fibras que lo componen. Si las fibras están muy apretadas, la energía, recuerden que pasa a través de los líquidos por los tejidos. Entonces, si está muy apretado, es como si fuera una manguera torcida, no va a poder pasar lo energético. Entonces, queda como acumulado. Entonces, con el tono, cuando el tono está muy rígido, que es la escena primaria que les conté, alguien que no podía expresarse mucho en sus emociones, en gritos y demás, digo, tuvo que mantener eso duro. Entonces, esos tejidos se rigidizan y se hacen muy apretaditos. De esa forma, nada entra, nada sale, eso es un tono alto. Un tono muy laxo, muy abierto, tampoco circula bien los fluidos ahí, como la gente que tiene varices, por ejemplo, que se ensanchan los tubos en donde pasa la sangre en ese caso. Pasa mal, porque necesita el bombeo. El bombeo tiene que ver con una posibilidad de tono, de pulsar,
que es otro concepto muy importante que charlaremos en otro momento. Pero la energía circula en el cuerpo como un bombeo. El corazón late, hay movimiento peristáltico de los intestinos, y todo eso hace, y los tejidos tienen su tono, que el tono de esos tejidos hace que la energía circule de determinada manera. Entonces, el tono muscular y de nuestros tejidos es importante para habilitar la circulación que sea. La expresión tiene que tener su circulación también, ¿no? Digo, algo tiene que poder llegar. Entonces, ni muy laxo ni muy apretado. Y en ese tren, digamos, de poder trabajar el tono muscular para que sea lo suficientemente flexible para ir transitando las escenas de la vida, bueno, es necesario determinado tono. Y acá voy con esto. Como somos afectados por la presión de la fuerza de gravedad, todas las personas que estamos en este mundo, personas, animales, etcétera, y plantas, y tenemos presión interna tenemos una musculatura específica que es antigravitatoria, que tiene el tono suficiente para hacer fuerza, para contrarrestar la fuerza de gravedad. Y eso tiene que ser así, si no seríamos bolsas de papa, digamos, tiradas en el piso aplastadas. Entonces, para poder sostenernos en la bipedestación, porque somos personas que caminan de pie, tenemos que tener determinado tono. Entonces, las únicas opciones que tiene el cuerpo para poder estar en sostén es o tiene fuerza, o por no tener fuerza se tiene que endurecer generando tensión para poder sostenerse. Entonces, las únicas dos posibilidades que tiene el cuerpo es o fuerza o tensión. No te... Y eso cambia todo. Por esto que te digo, si está yo puedo tener el cuerpo tenso y sostenerme desde la dureza. Algo muy duro se rompe, se parte. Nuestra Cuando, aspiración es como ser como el bambú. O sea, yo me voy a dejar llevar porque tengo la flexibilidad suficiente, pero no me derribo. En todo caso, cuando tengo vos el me tono decías, mínimo para estar de pie. cuando vos me decías esto de podemos sostenernos de dos maneras, o con fuerza o con tensión. Yo me quedé regulando una semana con esa frase, porque nada, resoné claramente, ¿no? Cómo cuando uno hace, bueno, en mi caso particular, ¿no? Empezás a entrenar y a trabajar un poco lo que es la musculación y la fuerza, eh, que en mi caso particular nunca lo había hecho, uno de los primeros sensaciones placenteras que yo encontré en mi cuerpo es esa sensación del propio sostén sin rigidizarme, Claro, sin tener que rigidizarme. Y por ahí exacto. es una de las cosas que no, me parece que no se dicen demasiado como de los beneficios de poder entrenar la musculatura. Eh, Siempre estamos como en este cassette de, bueno, bajar de peso, estar lindos, lindas, la estética, y como que siempre Claro. en ese plan, y nos estamos perdiendo como de la parte más de salud, y sobre todo de salud, y específicamente hablar de estas cuestiones, ¿no? No solamente los beneficios a nivel hormonal, digamos, sino también esto, cómo cambia nada más y nada menos que el propio sostén, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que son vitales, ¿no? Estamos hablando de... Sí, sí. Mira, quiero decir esto porque es importante para que no se confunda. La bioenergética no trabaja entrenando. Esto es fundamental. Pues después van a decir, yo voy a clase de No, ejercicios de claro. bioenergética y entonces me doy por entendido que entrené. No. La bioenergética es entrar en contacto con lo que hay. ¿Se van a aliviar tensiones? Sí. ¿Se va a trabajar el tono cuando está muy bajo? Sí. Pero eso no es entrenar y no alcanza. Digo, el cuerpo para estar saludable, eso es aparte. Ujú. Pero sí lo que puedo decir que sí trabaja la bioenergética en relación a la actividad física es con un dato neurobiológico que es fundamental, es que entre la parte del cerebro que piensa, está dividido el cerebro, ¿sí? La parte del cerebro que piensa, que es la frontal, y la parte del cerebro que siente, que está más adentro, en el medio, no me voy a poner con especificaciones, pero es el sistema límbico, porque si no entramos en otra del cerebro, pero no importa. Con estas dos estructuras, a ver que existen. Una piensa, otra siente. Por una cuestión de regulación neurobiológica, esto pasa sí o sí. Cuando una está muy activada, la otra disminuye la activación. Entonces, también la bioenergética funciona porque cuando le vamos a prestar atención a los procesos corporales, cómo respiro, cómo siento, y mi atención está puesta en eso, el pensamiento sí o sí disminuye. Porque es así.
muy chequeable en uno Muy mismo. chequeable. Lowen inventó la bioenergética, el tipo era profesor de educación física y la inventó porque el tipo veía lo que le pasaba a sus clientes cuando hacían actividad física, Mm. además de generar endorfinas, cosas que ya sabemos, que están comprobadas y demás. eh, el trabajo corporal funciona porque hace disminuir el pensamiento. Esto es al revés también. Si yo estoy pensando mucho y voy a esto de registrar, perdón, me voy a desdecir, me digo y me desvío. Rebobinamos, rebobinamos. Eh, rebobino. Si uno está en un shock emocional, tampoco piensa mucho, porque estoy en una, digo, no sé, cuando estoy chocando con un auto y estoy toda estresada y temblando por el choque, digo, no voy a estar pensando demasiado bien. No es que se apagan, nunca se apagan, solo disminuyen la activación. Entonces, saber esto, saber simplemente que esta regulación existe y la traemos inherentemente por ser humanos, eh, saber esto ayuda también, es una herramienta más. Digo, si alguien está en pleno shock emocional, bueno, voy a intentar trabajar con las palabras, con tratar de poner representación a eso que estás simplemente sintiendo. Y al revés, cuando uno está muy en el pensamiento, vamos al sentir y eso se autorregula. Bueno, me parece que ya, a ver, si miramos el tiempo, wow, llevamos casi 1 hora y media hablando y esto va a salir así, Un montón. no va a salir con Va a edición, salir. así que yo diría que por esta primera conversa podemos concluir acá y en todo caso, ¿Puedo dar un chivo para tus pero oyentes? por favor, adelante. Porque hay una fecha linda para quienes estén interesados. Me voy a agarrar un machete, Sí, sí. porque por ahí hay gente que quiere saber más de qué va y esta entrevista les va a resultar corta, ojalá. Y que les quería invitar que el 27 de septiembre hay una charla informativa que es del Instituto Argentino de Análisis Bioenergético, que es donde ambas formamos parte, para quienes se quieran formar en esta técnica espectacular el año que viene. Esto es el 27 de septiembre, pueden chusmear ahí en @bioenergética-argentina en Instagram. Y después hay un cursito de 4 encuentros que va a ser virtuales para todo el mundo que quiera como adentrarse un poquito más, sin hacer la formación entera en principio, sino tener como una miradita, que va a ser el 10, 17, 24 y 31 de octubre, de 7 a 8:30, por si quieren también fijarse qué onda. Eso quería pasar los chivos para quienes quieran participar. Por si contagiamos algo del deseo. Exacto, exacto. Acá somos fan. Claramente, tenemos la camiseta. Bueno, Exacto. Leti, muchísimas gracias por esta conversa, por este intercambio, por estar acá Un placer. en este pulso, que no por nada se llama Me pulso encanta. alternativo. Tal cual, tal cual. Bueno, un abrazo grande y nos estaremos viendo en las próximas, ¿por qué no? En algún otra próxima conversa. Por supuesto, un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Un besote.